Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 543 al 545. Liberación masiva. El día siguiente amaneció con un renovado sentido de propósito, ya que los soldados, después de haber despejado con éxito toda la ciudad, ahora cambiaron su enfoque a la desafiante tarea de bloquear el área. En una sala de reuniones del hospital, Peter, MJ, el mayor Lewis, Joel y Tommy se reunieron alrededor de una mesa adornada con mapas de Georgia, restos de una época pasada en la que los mapas de papel todavía eran indispensables. Peter, señalando hacia la costa este del mapa, tomó la iniciativa en la discusión. Nuestro próximo paso es asaltar los muelles de carga, declaró. Los demás intercambiaron miradas curiosas, lo que incitó a Peter a dar más detalles. No solo vamos por suministros, aunque eso es una ventaja. Necesitamos los contenedores. La confusión se apoderó de la sala hasta que Peter reveló su plan. Estos contenedores serán la base de nuestro perímetro. Pero las láminas finas de metal no resistirán a los infectados, así que tendremos que llenarlos de hormigón o asfalto, reforzado con varillas corrugadas si es posible. Es la forma más sencilla y eficiente de crear una barrera robusta alrededor del pueblo. El grupo asintió con la cabeza en señal de comprensión. La idea de reutilizar los contenedores de envío no solo por su contenido original, sino también para fortalecer su nuevo hogar, les pareció una solución práctica. El único problema sería conseguir suficiente asfalto y hormigón, ya que los almacenes normales no tendrían capacidad para tanto a la vez. Sin embargo, las zonas de construcción abandonadas y los almacenes deberían tener justo lo que necesitan. Joel planteó una preocupación práctica. ¿Qué tal una puerta?, preguntó. ¿Cómo se supone que entraremos y saldremos manteniendo a raya a los infectados? Peter, tomando un sorbo de agua de su botella, consideró la pregunta. Quizás tengamos que construir nuestra propia puerta o reforzar una ya existente si encontramos algo adecuado mientras estamos fuera. Pero por ahora, centrémonos en conseguir todo lo que necesitamos. Mientras dice eso, Peter se vuelve hacia el mayor. Llevaremos algunos hombres, pero solo unos 100. Mientras estamos fuera, necesito que lideres a otro grupo para quemar los cuerpos infectados que están tirados por toda la ciudad, dice, poniéndose muy serio. Escúchame con atención. Asegúrate de que todos los que entren en contacto con estos cuerpos lleven guantes, ropa de manga larga y mascarillas, ¿entiendes? El mayor asintió con la cabeza. Sí, señor. Bien, porque no quiero volver y descubrir que unos idiotas con muerte cerebral se infectaron, dijo Peter antes de añadir. Y lo mismo ocurre con cualquier hongo o moho que crezca por la ciudad. Hay que quemarlo y tratarlo con mucho cuidado. No te preocupes, yo mismo dirigiré la operación, le aseguró el mayor. Haremos todo como dijiste. Con el plan de expedición en marcha, así como el plan de limpieza, Peter y su equipo habitual se prepararon para el viaje a los muelles de envío. Mientras Peter y su equipo se preparaban para la crucial expedición a los muelles de embarque, dentro de un creciente campamento de supervivientes a las afueras de Atlanta, se desarrolló una conversación diferente. El campamento, ubicado en una antigua base de la cantera, se había convertido en un refugio para los supervivientes, y a medida que aumentaba la afluencia de personas, también aumentaba la presión sobre sus menguantes suministros. En una zona de reunión en el centro del campamento, rodeado por los restos de la cantera, un grupo de supervivientes se reunió para hablar sobre la inminente necesidad de suministros. Glenn, Lori, Shane, Morales, Andrea, T-Dog, Carol, Megle, Daryl y algunos otros miembros clave formaban el grupo. La conversación estuvo marcada por un sentido de urgencia mientras debatían quién de ellos se aventuraría a reunir los suministros necesarios. Morales, con una presencia tranquila y mesurada, dijo: Estoy dispuesto a ir. No podemos seguir dependiendo de lo que queda. Necesitamos más, o nos enfrentaremos a otro tipo de peligro. Aunque le daba miedo abandonar la seguridad del campamento, Glenn asintió. Puedo explorar los alrededores y encontrar los mejores lugares para saquear. Pero necesitaremos un equipo, no solo una persona. Andrea intervino. Estoy dentro.
Pero tenemos que hacerlo con cuidado. Sin riesgos innecesarios. T-Dog expresó su apoyo. Yo también iré. Tenemos que hacer lo que podamos por el campamento. Megle, con una sonrisa traviesa, parecía imperturbable ante la mirada colectiva. Vaya, qué alegre banda de inadaptados. Me apunto, pero solo porque no confío en que lo logren ustedes solos. T-Dog arqueó una ceja con expresión interrogativa. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no podrían sobrevivir sin mí, afirma Merle con naturalidad, señalando a Glenn, Andrea, Morales y T-Dog, uno por uno. Mírense. Un chino, una mujer, una espalda mojada y un ni. Al instante, T-Dog saltó de su asiento y le lanzó un golpe a Merle. Racista cabrón. Al instante, Daryl se interpuso frente a su hermano y recibió el golpe, mientras todos los demás retenían a T-Dog. Megle, al ver que su hermano había recibido el puñetazo, intentó contraatacar, pero Daryl hizo todo lo posible por contenerlo. Una vez que todos estuvieron separados y tranquilos, Daryl habló. Yo también iré, dijo mientras miraba a su hermano, quien no parecía contento. Después de todo, alguien tiene que asegurarse de que no lo maten ni lo dejen abandonado. Daryl no confiaba en que ninguna de estas personas velara por el bienestar de su hermano, así que tendría que hacerlo él mismo. Su hermano tenía un don para que la gente lo odiara, sobre todo a personas de otras razas y géneros. Simplemente no le importaba y se dejaba llevar, soltando toda clase de obscenidades a diario. De repente, Shane habló. Quizás yo también debería ir. No. Al instante, Lori discretó. Eres la única que mantiene unido este campamento. Si te vas, quién sabe qué pasará. Aunque no fue tan grave como Lori lo pintaba, todos coincidieron en que Shane era quien mantenía unido el campamento. Como ex ayudante del sheriff, ocupaba una posición de autoridad entre los numerosos supervivientes. Sin él, la situación podría descontrolarse. A regañadientes, Shane aceptó quedarse. De acuerdo, entonces está decidido. Glenn, T-Dog, Morales, Megle, Daryl y Andrea saldrán a buscar provisiones. Recuerden, no se adentren en la ciudad. Solo registren las afueras. Y mientras se preparaban para el viaje, T-Dog asumió el liderazgo. Tendremos que ser rápidos y eficientes. Visitar supermercados, casas, cualquier lugar donde pueda haber comida. Sin riesgos innecesarios. Mantengámonos juntos y regresaremos antes de que alguien nos extrañe. Pronto, el grupo abandonó el campamento de la cantera y se adentró en el incierto paisaje que rodeaba Atlanta. La importancia de su misión pesaba sobre sus hombros, sabiendo que la supervivencia del campamento dependía del éxito de su expedición de saqueo. Y mientras el grupo de la cantera se adentraba en las afueras de Atlanta, su misión de reunir provisiones dio un giro inesperado. Glenn, T-Dog, Morales, Megle, Daryl y Andrea avanzaban con cautela por las calles, inquietantemente silenciosas, buscando con la vista cualquier botín útil. La ciudad, antaño bulliciosa, ahora estaba en ruinas, un inquietante recordatorio del mundo que habían perdido. Al acercarse a un supermercado, tenían grandes esperanzas de encontrar provisiones muy necesarias. Las puertas de cristal rotas crujieron cuando Glenn las abrió con cuidado, revelando un interior en penumbra. El grupo se dispersó, buscando comida, agua y cualquier otro artículo esencial que pudieran encontrar. De repente, la quietud del aire fue interrumpida por el sonido de múltiples armas amartilladas. El pánico se apoderó del grupo al darse cuenta de que no estaban solos. Un grupo de supervivientes desconocidos emergió de las sombras con hostilidad en la mirada. Se desató un tenso enfrentamiento mientras ambos grupos evaluaban la amenaza, apuntándose mutuamente con sus armas. Un hombre corpulento, líder de los supervivientes hostiles, los miró con desprecio. ¿Pensaron que podían entrar y llevarse lo que quisieran? Preguntó. Blandió su arma amenazadoramente, y la tensión aumentó. Megle, siempre confrontativo, respondió con una sonrisa burlancia. Bueno, parece que tenemos un comité de bienvenida. ¿No es genial? Antes de que las palabras pudieran escalar a más violencia, se oyó un disparo que alcanzó a Megle en el brazo. ¡Arg! ¡Maldito! El caos estalló cuando el grupo de la cantera buscó refugio y se refugió en el supermercado. Los supervivientes hostiles continuaron disparando en su dirección, pero pronto se retiraron al ver una horda abalanzándose sobre ellos. Dentro del edificio, Megle, herido, apretó los dientes. Esos hijos de puta van a pagar por esto. T-Dog, observando los alrededores, notó una multitud de infectados atraídos por la conmoción.
Tenemos que encontrar una salida antes de que esas cosas nos alcancen. Mientras los infectados se acercaban, el grupo de la cantera corrió frenéticamente por el mercado, buscando una ruta de escape. Una puerta al fondo los condujo a un callejón estrecho, pero los gemidos de los infectados resonaban a su alrededor. En un movimiento desesperado, entraron en un edificio abandonado, con la esperanza de evadir tanto a los sobrevivientes hostiles como a los infectados que se acercaban. Con los infectados invadiendo la zona, el grupo de la cantera se encontró atrapado dentro del edificio. Las calles, antes silenciosas, se llenaron de los sonidos guturales de los no muertos. Y mientras tanto, a solo unas cuadras de distancia, Rick, quien acababa de llegar la noche anterior, escuchó los disparos. Desconfiado, se dirigió sigilosamente hacia el origen, preguntándose si su familia estaría cerca. Al acercarse al supermercado, Rick vio al grupo de la cantera, atrincherado en el edificio, cerrando la puerta tras ellos. La tensa situación había llamado la atención de los infectados, haciendo el entorno aún más peligroso. Rick, evaluando la situación, consideró sus opciones. El grupo desconocido estaba atrapado, y los infectados no se irían sin más, no después de ver comida deliciosa entrar al edificio. Quizás sepan dónde están Lori y Carly, pensó Rick mientras decidía ayudarlos. La única pregunta era cómo lo haría. En la costa este, a horas de Atlanta, Peter, sin darse cuenta de la situación en la que se encontraba Rick, acaba de terminar de limpiar un patio del muelle, lleno de cientos de contenedores de envío. Con la ayuda de un centenar de soldados armados, lograron desalojar el lugar en menos de una hora. Ahora solo les quedaba revisar los contenedores y transportarlo todo de vuelta. Mientras Peter se relajaba y observaba a sus hombres hacer el trabajo sucio, no pudo evitar pensar. Quizás debería empezar a buscar una cura. Quizás un gas o humo antifúngico para limpiar grandes áreas y algún tipo de vacuna para los supervivientes. Después de todo, no planeaba quedarse allí mucho más tiempo. Una vez que el pueblo estuviera asegurado y Rick regresara con todos, sería hora de partir hacia el siguiente universo. Rick observó atentamente la multitud de infectados que rodeaba el edificio donde se había refugiado el grupo de la cantera. Sabía que necesitaba una distracción para alejar a los zombies y crear una oportunidad para que los supervivientes atrapados escaparan. Al ver un coche de alta gama cerca, que debería tener alarma, Rick decidió aprovecharlo. Se acercó sigilosamente al vehículo, pero sin acercarse demasiado, para no llamar la atención. Con mano ágil y experta, tomó su viejo celular, que ya no funcionaba, y lo arrojó. Segundos después, la ventanilla del coche se rompió, activando la alarma. El estruendo resonó por las calles desoladas, captando de inmediato la atención de los infectados cercanos. Cuando los zombies se giraron hacia el ruido, Rick corrió a esconderse, esperando a que los infectados pasaran. Y cuando lo hicieron, asomó la cabeza y vio dónde se escondía el grupo de la cantera. Al observarlos por una de las ventanas, viendo a los zombies huir confundidos, les indicó con un gesto que se agacharan y guardaran silencio mientras se marchaban. Por supuesto, se sorprendieron al verlo, pero pronto se dieron cuenta de que había sido él quien había activado la alarma. Una vez que la horda avanzó por la calle, Rick continuó alejándolos. Se movió estratégicamente por los callejones, activando las alarmas de los coches y creando un rastro de ruido que alejó a los infectados de los supervivientes atrapados. Los gemidos y los movimientos de los no muertos se hicieron más débiles a medida que Rick los alejaba del edificio. Tras asegurar una distancia prudencial, Rick regresó e indicó al grupo de la cantera que salieran con cautela. Los supervivientes salieron con cautela, mirando a Rick con una mezcla de alivio, gratitud y un poco de sospecha. Al fin y al cabo, no lo conocían. Gracias por salvarme, dijo Glenn, mucho más acogedor que el resto de su grupo. Rick asintió, observando sus rostros. Son de por aquí. ¿Vieron a una mujer y a un niño, de unos 10 años? Teddy dio un paso adelante, con actitud acogedora pero cautelosa. No por aquí, no. Glenn pensó un momento antes de hablar. Tenemos un campamento fuera de la ciudad, así que quizás estén ahí. Todos los miembros de su grupo se volvieron hacia él, con caras de decepción. No le digas eso. Tú. Exclamó Negle, pero antes de que pudiera terminar, Daryl se acercó y le tapó la boca. Rick se giró para mirar hacia dónde estaban los zombies. Quizás deberíamos irnos de aquí antes de que tu amigo llame a todos los infectados.
Mientras se alejaban corriendo, escuchando los gemidos y pasos de los infectados que los seguían, T-Dog no pudo evitar pensar en hacer tropezar a Merle y dejar su trasero racista atrás, pero una mirada a Daryl y abandonó esa idea. Mientras tanto, de vuelta en el astillero de la costa este, Peter supervisaba el meticuloso proceso de clasificación de los contenedores de envío. Los soldados trabajaban diligentemente, descargando suministros e inspeccionando cada contenedor en busca de posibles recursos. En medio del caos organizado, la mente de Peter se llenó de ideas sobre una posible cura. Reflexionó sobre la idea de desarrollar medidas y vacunas antifúngicas, reconociendo la urgencia de abordar los problemas más amplios. Mientras sus hombres continuaban con el trabajo pesado, Peter decidió tomarse un momento para revisar algunos de sus mapas. ¿No había un CDC en Atlanta? Después de buscar un rato, Peter encontró un mapa que marcaba lugares clave, y uno de esos lugares era un edificio de los CDC. Los CDC, o Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se encargan de proteger la salud y la seguridad públicas proporcionando información para optimizar las decisiones sanitarias. También albergan algunas de las enfermedades infecciosas más mortales y raras del mundo, como la viruela. Si esta instalación es igual que la del programa, entonces debería tener exactamente lo que necesito para hacer la cura, pensó Peter. Claro que Peter podría usar magia para acelerar el proceso, pero aún así necesitará equipo. Al fin y al cabo, quienes viven aquí necesitarán saber cómo producir la cura una vez que se vaya. Y mientras los soldados concluían sus tareas en el astillero, el convoy emprendió el viaje de regreso al condado de King. Cada camión transportaba al menos un contenedor lleno de valioso botín, prueba del éxito de la operación. Peter, sentado en el camión de adelante con MJ a su lado, tomó el transmisor de radio. Muy bien, todos, buen trabajo allá atrás. Tenemos lo necesario para empezar a fortificar el pueblo, resonó la voz de Peter por las radios del convoy. Pero, lamentablemente, MJ y yo nos separaremos del convoy a mitad de camino hacia el condado de King. Tenemos un recado que hacer. La voz de Joel resonó en la radio, curiosa y preocupada. ¿Por qué se separaron? Peter miró a MJ, que parecía igual de curioso, y luego volvió a la carretera. Vi un edificio del CDC en uno de los mapas. Voy allí a ver si queda alguien dentro. Quizás hayan estado trabajando en una vacuna o una cura. De cualquier manera, su equipo nos será útil más adelante. No podemos ignorar un recurso potencial como ese. Hubo una breve pausa antes de que Joel respondiera. CDC, ¿eh? ¿Quieres que te acompañemos? No, respondió Peter. Estaremos bien, Joel. Solo mantén el convoy en movimiento y asegúrate de que todo se descargue sin problemas. Una hora después de iniciado el viaje, y con el condado de King ya atrás, Peter decidió separarse del convoy y dirigirse al norte hacia Atlanta. Joel observó cómo el Hummer militar de Peter se separaba del convoy. Peter, si encuentras algo, avísanos. Estaremos aquí trabajando en la fortificación de la ciudad. Lo haré, respondió Peter por radio. Cuídense. MJ miró a Peter con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. ¿Y el edificio del CDC? ¿Qué esperas encontrar allí? Peter condujo el coche con soltura, explicando su razonamiento. Como nos vamos pronto, quiero preparar una vacuna y dejar algunas cosas para ayudar a todos cuando nos vayamos. MJ asintió, entendiendo. Buena idea. Sonrió felizmente. La verdad es que me he sentido un poco culpable por no ayudar más de lo que podíamos, así que esto es un alivio. Peter la miró sorprendido. No te sientas culpable. No es nuestro trabajo salvar a todas las personas del multiverso. Ya hemos ayudado a muchos más de los que crees. Sin nosotros, mucha gente estaría muerta ahora mismo. MJ asintió, convencida. Sí, supongo que tienes razón y... Puede que no hayan ido más allá en este universo, como solían hacer en el suyo, pero han salvado a mucha gente en su camino. Y seguirían salvando a muchos más. Al llegar a la cantera, Rick se subió a un coche con el grupo que había salvado, con la esperanza de encontrar a su familia entre los supervivientes. Al bajar del coche, sintió de inmediato el peso de miradas duras y escépticas. El campamento había estado pasando apuros con suministros limitados, y ahora, con la inesperada llegada de otra boca que alimentar, el ambiente se volvió tenso. El grupo que rescató, agradecido por sus vidas pero consciente de la difícil situación en la que se encontraban, intentó pasar desapercibido.
Glenn, T-Dog, Morales y Andrea intercambiaron miradas inquietas, comprendiendo la difícil situación en la que, sin saberlo, habían puesto a los supervivientes de la cantera. Mientras tanto, a Merle y Daryl no pareció importarles y simplemente se marcharon. Peor aún, el grupo que regresaba solo traía unas cuantas mochilas llenas de comida. Era evidente que esta escasa cantidad no sería suficiente para alimentar a todos en el campamento ni siquiera con una sola comida. La realidad de la situación golpeó con fuerza, ensombreciendo la ya precaria situación del campamento. Ignorando las miradas críticas, Rick observó los rostros de los supervivientes, buscando los rasgos familiares de su familia. Recorrer el campamento le pareció una eternidad mientras recorría la zona. Justo cuando Rick estaba a punto de rendirse, una imagen borrosa lo obligó a voltear la cabeza. Allí, Carl, su hijo pequeño, corría cerca de un arroyo con otros niños. Rick sintió un gran alivio al ver a su hijo vivo y aparentemente sano. Fue un momento de pura alegría en medio de la tensión que lo rodeaba. Rick no pudo evitar sonreír. El dolor en su corazón se alivió momentáneamente. Sin embargo, el feliz reencuentro duró poco. Al acercarse a la zona donde jugaba Carl, un sonido le llamó la atención: el movimiento de la tela de una tienda cercana acompañado de algún gruñido ocasional. La curiosidad despertó a Rick, quien se asomó a la tienda, solo para abrir los ojos de par en par ante la inesperada visión. Allí, en un momento íntimo que destrozó la breve felicidad que había encontrado, vio a su esposa, Lori, y a su mejor amigo, Shane, enfrascados en un apasionado beso, arrancándose la ropa. La conmoción y la incredulidad paralizaron a Rick. Una mezcla de emociones, ira, traición y angustia invadieron su mente. Permaneció allí, testigo silencioso de un momento que destrozó la ilusión de normalidad tras el apocalipsis. El peso del mundo pareció oprimirlo de repente, dejándolo estupefacto. Se quedó allí parado, en shock, observando cómo su esposa montaba apasionadamente a su mejor amigo, las dos personas en las que más confiaba en el mundo, entrelazadas en un abrazo de amantes. Al comprender la realidad, Rick se dejó llevar por las emociones, buscó su cinturón y sacó su pistola. ¡Maldito bastardo! Mientras Rick estaba en la entrada de la tienda, con el arma desenfundada, la escena se desplegó ante él como una revelación retorcida. Shane y Lori, sorprendidos en el acto de traición, se separaron de golpe. Rick! Exclamó en estado de shock. Lori se cubrió apresuradamente con una manta, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la culpa. Tanto Shane como Lori creían que Rick estaba muerto o seguía atrapado en el hospital con los militares, así que su inesperada aparición les despertó el sentido. Lori, convencida de que Rick estaba perdido, se quedó paralizada, sin palabras. Shane, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó explicarle. «Guau. Baja el arma, Rick. No es lo que crees, te lo juro». Pensó que podría calmar a Rick antes de que la situación se agravara. Sin embargo, Rick permaneció inflexible, con el arma firme en la mano y una tormenta de emociones reflejada en sus ojos. «¿No es lo que creo? ¿En serio, Shane? Sé lo que vi. Tú y mi esposa se estaban arrancando la ropa y griega». Se quedó paralizado un momento, incapaz de continuar. «Ambos sabemos que esto no es un malentendido, así que no te atrevas a mentirme». Rick, no es lo que crees. Baja el arma y dame un minuto para explicarte, por favor». Shane tartamudeó, intentando justificar sus acciones. Pero Rick, impulsado por una mezcla de ira, traición y desamor, no estaba listo para bajar el arma ni creerle ni una sola palabra a su ex mejor amigo. Mientras tanto, el drama que se desarrollaba no pasó desapercibido. Los supervivientes, atraídos por la conmoción, rodearon la zona, conmocionados al ver al recién llegado, Rick, apuntando con un arma a Shane y Lori. Pero lo que los impactó aún más fue descubrir que Lori era la esposa de Rick. A medida que los adultos del campamento empezaban a reconstruir las desapariciones de Shane y Lori, se dieron cuenta de que eran amantes secretos que ocultaban su relación ilícita al resto del grupo. En medio de la tensa atmósfera, Shane empezó a suplicar por su vida, admirando todo. «Mira, tienes razón, ¿de acuerdo? Estábamos haciendo exactamente lo que crees. Solo baja el arma, por favor, ¿de acuerdo? Matarme a mí o a Lori no resolverá nada. Solo te arrepentirás de haber matado a tu mejor amiga y a la madre de tu hijo». Al ver a Rick dudar un momento, Lori se unió a él, rogándole a su esposo que no matara a Shane. «Rick, baja el arma, por favor». Sin embargo, en lugar de apaciguar a Rick, esta súplica solo intensificó su disgusto.
Esperaba algún atisbo de remordimiento o una explicación que presentara a Shane como el verdadero villano, pero las acciones de Lori destrozaron esas expectativas. «Confía en ti», murmuró Rick, con la voz cargada de traición. Y justo cuando estaba a punto de bajar el arma, incapaz de matar a su mejor amigo, Shane se movió de repente y buscó algo debajo de una manta cercana. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al ver esto, Rick no dudó más y apretó el gatillo. El disparo resonó por todo el campamento. La bala dio en el blanco, impactando a Shane de lleno en la frente. La sangre brotó a borbotones, cubriendo el interior de la tienda mientras Lori gritaba horrorizada ante la brutal escena. La multitud que observaba permaneció en silencio, estupefacta. Algunos, sobre todo los hombres, vieron la muerte de Shane como un castigo merecido por sus transgresiones. Después de todo, en un mundo donde la confianza era un bien escaso, la traición tenía graves consecuencias. Con el cuerpo sin vida de Shane desplomado en la tienda, Rick volvió la mirada hacia su angustiada esposa. Por un instante, pareció que Lori sería el próximo objetivo. La multitud contuvo la respiración, anticipando la tragedia que se avecinaba. Sin embargo, para su sorpresa, Rick bajó el arma y la guardó en su funda. Dándole la espalda a Lori, Rick se dirigió a ella con una mezcla de traición y disgusto. «No te voy a disparar. No le quitaré a Carla su madre», declaró, mirándola a los ojos. «Pero tú y yo. Se acabó. Quiero el divorcio». Lori, despatarrada entre los restos de su vida destrozada, no sentía más que culpa. El peso de sus actos, la traición a sus votos y las consecuencias de sus decisiones la asaltaron, dejándola lidiando con las consecuencias de su infidelidad. Momentos después de que Rick bajara su arma, un grupo de la multitud que lo rodeaba corrió hacia él y se la arrebató. No se resistió, demasiado absorto en todo lo sucedido. Tampoco se resistió cuando se lo llevaron, dejando atrás el cuerpo sin vida de su mejor amigo y a una ex esposa muy angustiada. En medio de la tragedia que se desarrollaba en el campamento de Quarry, Peter y MJ se dirigieron al CDC en las afueras de Atlanta, sin darse cuenta del caos que había estallado en las cercanías. Pronto, el edificio del CDC estaba frente a Peter y MJ, sellado herméticamente con gruesas contraventanas de metal que cubrían cada entrada y ventana. Al acercarse, se hicieron evidentes los restos de una presencia militar. Autos abandonados, armas, barricadas e incluso la inquietante imagen de soldados convertidos en zombies. Cientos de soldados no muertos vagaban sin rumbo con sus uniformes militares, un testimonio inquietante de los catastróficos sucesos que se habían desatado justo fuera de la seguridad de los muros sellados del edificio. Sin necesidad de estrategia ni planes complejos, el dúo aparcó su coche cerca. Al salir al inquietante silencio, los recibieron los pasos arrastrados de los soldados zombificados, con la mirada ávida fija en los recién llegados. Armado con la katana de Michonne, Peter adoptó una postura defensiva, mientras MJ empuñaba un bate de béisbol de metal con una sonrisa confiada. Finalmente, uniéndose a Peter en la primera línea de la matanza de zombies, MJ estaba decidida a divertirse. Después de todo, la habían dejado atrás para vigilar al grupo durante todas las demás batallas, y ahora era su turno de participar en la acción. Mientras los soldados no muertos echaban a correr, Peter y MJ entraron en acción. Con menos bajas, se gana la cena del resto de la semana, declaró Peter con una sonrisa burlancia. Con una rápida patada desde el suelo, acortaron la distancia entre ellos y los zombies que se acercaban. La pelea se desató, una armoniosa combinación de la experta esgrima de Peter y los precisos golpes de MJ con el bate de béisbol. Cada golpe y cada corte se ejecutaban con fluida precisión, sin que una sola gota de sangre rozara sus impecables atuendos. El dúo se movía al unísono, abriéndose paso entre los no muertos con una danza mortal coreografiada. Peter cortaba la carne descompuesta, mientras MJ blandía su bate, destrozando cráneos de zombies con un golpe sordo y satisfactorio. Los soldados, antes peligrosos, ahora reducidos a amenazas sin sentido, caían ante ellos en una exhibición sincronizada de destreza en combate. Sus movimientos eran eficientes, testimonio de la experiencia adquirida en el multiverso. El dúo luchó no por necesidad, sino como una forma de catarsis, una liberación de la energía acumulada tras pasar tanto tiempo en el coche. Mientras MJ se encargaba de los últimos zombies, cuyos cuerpos se desplomaban en el suelo, Peter miró hacia la entrada y notó varias cámaras que seguían cada uno de sus movimientos.
Con un gesto despreocupado, y con la katana aún goteando sangre, Peter le habló a la cámara. Hola. Dentro del CDC, el ambiente estéril de un laboratorio contrastaba marcadamente con el caos exterior. Edwin Jenner, un hombre con bata de laboratorio y mirada intensa, trabajaba diligentemente mientras su esposa, Candace Jenner, yacía atada a una mesa. La mortal infección fúngica se había extendido por su brazo, dejándola en un estado lamentable. Edwin, ambos sabemos que no podrás, habló, intentando comunicarle a su marido la noticia de su inevitable muerte, pero el hombre no la escuchó. No. Gritó, sin querer siquiera pensar en su muerte. Haré todo lo posible por retrasar la propagación mientras encontramos la manera de eliminar las esporas. No te atrevas a rendirte. Mientras Edwin realizaba otra prueba, intentando desesperadamente frenar la progresión del hongo en su esposa, varios monitores mostraban imágenes de varias cámaras del exterior. Las cámaras estaban repartidas por todo el CDC, capturando cada ángulo del exterior del complejo. Edwin y Candace observaban los acontecimientos con una mezcla de asombro y conmoción. Los virólogos, dedicados al estudio del hongo que había devastado el mundo, presenciaban algo extraordinario. El dúo afuera, Peter y MJ, se movían con una precisión y agilidad que desafiaban las capacidades de un cuerpo humano normal. Las pantallas mostraban la destreza en combate del dúo. Sus movimientos sincronizados demostraban un nivel de destreza casi sobrenatural. Edwin no pudo evitar maravillarse ante sus habilidades, al darse cuenta de que lo que presenciaba trascendía los límites de las capacidades humanas comunes. Mientras el último zombie moría, aplastado por el bate de béisbol de MJ, Peter, con su katana aún goteando sangre, miró directamente a una de las cámaras. Con un gesto despreocupado, se dirigió a los observadores invisibles dentro del CDC. «Oye, ¿te importa si entramos?», preguntó casualmente. Edwin y Candace intercambiaron una mirada, ambos cautivados y perplejos por lo que acababan de presenciar. Candace, atada a la mesa, esbozó una débil sonrisa. «Edwin, ¿viste eso? Nunca había visto nada igual. No estoy alucinando, ¿verdad?», preguntó. Al fin y al cabo, Edwin la ha estado inundando de todo tipo de brebajes medicinales con la esperanza de frenar aún más la propagación de la infección. Edwin, aunque impresionado, decidió ignorar a los visitantes. «Olvídate de eso, tenemos que centrarnos en ti. No podemos distraernos con...». Sus palabras se interrumpieron mientras los monitores seguían mostrando a Peter y MJ, el dúo que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Se dirigieron hacia las gruesas y pesadas contraventanas metálicas de la entrada principal. «¿Qué están haciendo?», murmuró Edwin mientras veía a Peter agacharse y agarrar la parte inferior de la persiana. «No se creerá capaz de levantar eso, ¿verdad? O sea, debe pesar al menos unas cuantas toneladas». Sorprendentemente, ante los ojos desconcertados de la pareja, Peter logró abrir la persiana metálica con facilidad, levantándola lo suficiente para que pudieran entrar. Capítulo 546. 2 capítulos. Cuando Peter y MJ entraron al edificio del CDC, las pesadas persianas metálicas se cerraron tras ellos, aislándolos del mundo exterior. Dentro, el ambiente estéril del vestíbulo contrastaba marcadamente con el caos que acababan de encontrar. Aún vigilando las cámaras, Edwin Jenner, el virólogo jefe, no tardó en reaccionar. En cuanto ambos entraron, activó la alarma de emergencia, y un sonido estruendoso resonó por todo el CDC. En cuestión de segundos, un grupo de guardias armados irrumpió en el vestíbulo, rodeando a Peter y MJ con las armas desenfundadas. Los guardias estaban en alerta máxima, con la mirada fija en los intrusos. Sin embargo, la escena ante ellos era desconcertante. En lugar de reaccionar con miedo o pánico, Peter y MJ permanecieron sentados con calma, casi como si las armas que los apuntaban no tuvieran importancia. Edwin, que llegó poco después de los guardias, tenía una expresión de miedo en el rostro. No estaba del todo seguro de qué esperar del dúo, tras haber presenciado sus extraordinarias habilidades a través de las cámaras. Al acercarse, Peter sonrió y lo saludó. «Hola, disculpe la interrupción. Soy Peter y se presentó antes de señalar a su derecha. Y es mi esposa, MJ. Vinimos a ver si el CDC seguía activo». El guardia que iba al frente, presintiendo el peligro potencial, se volvió hacia Edwin e insistió en que abandonara la escena. «Señor, debe retirarse rápidamente. No podemos arriesgarnos a que se infecte o muera».
Usted es el único que puede crear una cura, le instó, implorando con la mirada a Edwin que lo escuchara. ¿Quién va a curar a su esposa si usted no está? ¿Su esposa sigue viva? Pensaron Peter y MJ al unísono. Después de todo, ella murió en el programa mucho antes de que Rick y su grupo aparecieran. Había mucho en juego. La experiencia de Edwin era crucial para la investigación en curso para combatir el brote de hongos, y los guardias querían minimizar cualquier riesgo para él. Edwin dudó, dividido entre la urgencia de su trabajo y la situación. Retrocedió a regañadientes, con la mirada fija en los guardias y los peculiares intrusos. Con Edwin fuera de peligro inmediato, los guardias permanecieron concentrados en Peter y MJ, con sus armas firmes. Peter, impasible ante la amenaza letal, centró su atención en Edwin. Deberías detenerlos. Las cosas no acabarán bien si esto continúa. Tienes razón, no terminarán bien para ti, dijo el jefe de guardias antes de que Eden pudiera responder. Ahora, al suelo, con la mano detrás de la cabeza. Mientras los guardias se acercaban, intentando detener a Peter y MJ, el ambiente en el vestíbulo del CDC se tensó. Los hombres armados, impulsados por la urgencia de su deber, rodearon a los intrusos, con las armas listas para la acción. Sin embargo, Peter y MJ permanecieron imperturbables. No, respondió con franqueza. A pesar de la amenaza inminente, permanecieron sentados en calma, con el aire cargado de una confianza tácita. Los guardias, impacientes, decidieron intensificar la situación e intentaron someter físicamente a los intrusos. En un instante, la dinámica cambió. Peter y MJ, demostrando una vez más su excepcional destreza física, sorprendiendo a los guardias que no vieron lo que Edwin vio a través de las cámaras solo minutos antes. Peter, poniéndose de pie, esquivó la embestida de un guardia, desarmándolo rápidamente antes de estrellarle el cañón de su rifle en la cara. Simultáneamente, MJ incapacitó hábilmente a otro guardia con un golpe calculado en el estómago. Ambos cayeron al suelo, uno inconsciente y el otro jadeando. A los guardias que observaban les quedó claro que no se trataba de intrusos comunes. Sus habilidades de combate eran extraordinarias, y los intentos de dominarlos físicamente resultaron inútiles. Tras ver a sus camaradas derrotados con tanta facilidad, decidieron abrir fuego contra los intrusos, pero las armas tampoco parecieron funcionar. Peter y MJ parecían capaces de esquivar las balas mientras corrían en círculos alrededor de los guardias, incapacitándolos uno a uno. Después de un minuto o dos, Peter y MJ sometieron a todos los guardias sin causarles ningún daño grave, aunque sentirían algunos dolores y molestias durante la siguiente semana aproximadamente. Una vez neutralizados los guardias, Peter se dirigió a Edwin, quien prácticamente estaba acurrucado en un rincón. «Oye, Doc. ¿Te importa si charlamos?», gritó con un tono de voz tranquilo pero firme. Edwin asintió con la cabeza, sin decir nada, demasiado asustado para negarse. Claro, suspirando molesto, MJ tranquilizó al asustado científico. «No vinimos aquí a causar problemas ni a hacerle daño a nadie, así que puedes tranquilizarte. Mientras no nos ataques, nosotros no te atacaremos». El vestíbulo del CDC, antes lleno de tensión, ahora se encontraba en una calma inquietante. Con los guardias inconscientes o con creciente dolor en el suelo, Peter y MJ se acercaron a Edwin, quien aún parecía receloso y asustado. Mientras se acercaban, Edwin no pudo evitar preguntar: «¿Quiénes son ustedes?». Peter, aún sereno y tranquilo, le tendió la mano al inquieto virólogo. «Como dije, soy Peter y él es MJ. Vinimos por suministros. Quería robarle su equipo para crear una cura para los infectados, pero no esperábamos que hubiera nadie aquí». «Ya veo», murmuró Edwin mientras estrechaba la mano de Peter, notando el apretón del desconocido bastante fuerte. «¿Has estudiado virología?». «¿Oh?», preguntó, dudando sutilmente de las capacidades de Peter. Peter sonrió con suficiencia, más que dispuesto a demostrar su valía. «¿Por qué no hacemos un trato? Puedes hacerme cualquier pregunta sobre virología, y si las respondo todas correctamente, me dejarás examinar a tu esposa. ¿Qué te parece?». Edwin, aún receloso y curioso sobre las habilidades de Peter y MJ, dudó un momento antes de aceptar el reto. «Muy bien, Peter. Si dices saber de virología, vamos a ponerlo a prueba. Voy a hacerte algunas preguntas complejas y quiero respuestas precisas y detalladas». «¿Por qué no aceptaría? Después de todo, contar con otra persona que estudiara virología y comprendiera la ciencia sería una bendición para él ahora mismo».
En el peor de los casos, Peter no pasará la prueba y se quedará, posiblemente ayudando a proteger al CDC. En el mejor de los casos, Peter es un genio que podría curar a su esposa, o al menos ayudarlo a curarla. Peter, manteniendo la calma, asintió. Claro, dale con tu mejor golpe. Edwin, aprovechando la oportunidad para evaluar los conocimientos de Peter, profundizó en las complejidades de la virología. Empecemos con algo complejo. Explique el proceso de transcripción inversa en los retrovirus y su importancia en la replicación viral. Peter, sin dudarlo, comenzó a explicar las complejidades de la replicación retroviral. La transcripción inversa es un paso clave en el ciclo de vida de los retrovirus, como el VI. Durante este proceso, la enzima transcriptasa inversa convierte el genoma del ARN viral en ADN. Esto da como resultado la formación de una cadena de ADN complementaria, ADNC, que luego se integra en el genoma de la célula huésped mediante otra enzima viral, la integrasa. Continuó, proporcionando detalles adicionales. Esta integración permite que el retrovirus exista como provirus dentro de la célula huésped, permaneciendo latente hasta su activación posterior. La importancia de la transcripción inversa reside en su naturaleza única entre los virus, ya que la mayoría utilizan la replicación de ADN a ARN. Sin embargo, los retrovirus revierten este proceso, lo que los distingue y plantea desafíos en cuanto a las estrategias antivirales. Edwin, impresionado pero firme, le lanzó otra pregunta a Peter. Muy bien, exploremos el campo de los antivirales. Explícanos el mecanismo de acción de los análogos de nucleótidos y cómo inhiben la replicación viral. Peter respondió con seguridad. Los análogos de nucleótidos son fármacos antivirales diseñados para imitar la estructura de los nucleótidos, los componentes básicos del ARN y el ARN. Estos análogos se incorporan a la cadena de ácido nucleico viral en crecimiento durante la replicación, pero debido a su estructura alterada, provocan la terminación prematura de la cadena. Profundizó en el tema, enfatizando el efecto inhibidor sobre la replicación viral. Al interrumpir la síntesis de ácidos nucleicos virales, los análogos de nucleótidos impiden la finalización del genoma viral, inhibiendo así la replicación viral. Ejemplos notables incluyen fármacos como el aciclovir para el virus del herpes y el tenofovir para el VI. Edwin, cada vez más convencido del conocimiento de Peter, decidió explorar los límites. Muy bien, una pregunta más. ¿Cómo evaden los virus el sistema inmunitario del huésped, centrándose específicamente en mecanismos como la variación antigénica? Peter, con una leve sonrisa, profundizó en las complejidades de la evasión inmunitaria viral. La variación antigénica es una estrategia que emplean algunos virus para evadir el reconocimiento del sistema inmunitario del huésped. Esto implica alterar las proteínas de superficie, como la cubierta viral o las proteínas de la espícula, haciéndolas irreconocibles para los anticuerpos del huésped previamente desarrollados. Continuó, ofreciendo una explicación detallada. Esta alteración continua del perfil antigénico viral dificulta la capacidad del huésped para generar una respuesta inmunitaria eficaz. Se observa comúnmente en los virus de la influenza, donde las mutaciones en las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa provocan la aparición de nuevas cepas virales, lo que requiere vacunas actualizadas. Edwin, profundamente impresionado por las detalladas respuestas de Peter, asintió con aprobación. Sin duda, tienes un profundo conocimiento de virología. Nunca esperé que alguien respondiera a estas preguntas con tanta precisión. ¿Quién eres realmente? Eres demasiado joven para tener tantos conocimientos. Peter, agradecido de haberse visto obligado a estudiar virología en Camartag, ofreció una respuesta sencilla. Solo quería ayudar. Ahora, ¿qué tal si vamos a ver a mi nuevo paciente? Edwin dudó, dividido entre la promesa de una posible cura y el temor por la seguridad de su esposa. La aprensión persistía en su rostro mientras consideraba si confiar el bienestar de su esposa a estos misteriosos intrusos. Justo cuando el silencio se hacía casi insoportable, el intercomunicador cobró vida. La débil voz de Candace llenó la habitación, rompiendo la incertidumbre de Edwin. Edwin, tráelos al laboratorio. Estaré esperando. Una oleada de alivio invadió a Edwin. Miró a Peter y a MJ con una mezcla de gratitud y curiosidad en los ojos. Ya la oíste. Sígueme. Edwin los guió por los laberínticos pasillos del CDC hasta llegar al laboratorio principal. Allí, en el centro de la sala, Candace estaba sentada en una cama de hospital. Peter no pudo evitar notar la siniestra presencia de la infección fúngica en su brazo. Los zarcillos parecían serpentear en su carne, un recordatorio visible de la incesante invasión.
Sin esperar formalidades, Peter se acercó a Candace y la tomó suavemente del brazo. Impresionante trabajo, frenar la propagación así, comentó, observando las complejidades de la invasión fúngica. ¿Cuánto tiempo llevas infectada? Candace, con una mezcla de dolor y resignación en sus ojos, respondió. Sucedió el día del brote, hace aproximadamente una semana. Peter asintió pensativo, con la mente llena de posibilidades. Has logrado contenerlo durante tanto tiempo. Eso es prometedor. Se giró hacia Edwin, quien observaba con ansiedad. Necesito herramientas, un ambiente estéril y tu ayuda. Quizás podamos ralentizar esto aún más, o incluso curarlo por completo. Edwin, con un destello de esperanza en los ojos, señaló el equipo del laboratorio. Todo lo que necesiten está a su disposición, pero nada experimental ni que ponga en peligro su vida sin mi aprobación. Quiero curar a mi esposa, no matarla aún más rápido. Mientras Peter trabajaba con precisión, examinando la extensión de la infección, entabló una conversación. Candace, tienes suerte de tener a alguien como Edwin cuidándote. No todos en este mundo tienen a alguien que lucha por ellos. Candace esbozó una débil sonrisa. Lo sé. Estoy agradecida, pero ha ido a peor y no quiero que se haga ilusiones. Siento que se está extendiendo. Sé que no me queda mucho tiempo, dijo, mirando a Peter con un atisbo de esperanza. ¿De verdad puedes ayudarme? Peter la miró a los ojos con una mezcla de determinación y empatía. He lidiado con casos inusuales. Créeme, estarás bien, te lo prometo. Mientras Peter continuaba su examen y preparaba el equipo que tenía cerca, Edwin no pudo evitar formular la pregunta que le pesaba en la mente. ¿Puedes curarla? ¿De verdad? Peter levantó la vista de su trabajo y se encontró con la mirada de Edwin. Tras una breve pausa, asintió. Sí, solo sigue mi ejemplo y volverá a la normalidad al final del día. Edwin, aunque consciente de las incertidumbres, se aferró a la esperanza que había resurgido. Haz lo que sea necesario, no puedo perderla. Peter asintió solemnemente, plenamente consciente de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. No te preocupes, yo me encargo. Capítulo 547. ¿Curar? En el meticulosamente organizado laboratorio del CDC, Peter reunió los compuestos e ingredientes que Edwin le proporcionó apresuradamente. Cada vial y frasco contenía una pieza del rompecabezas que necesitaba para desentrañar las complejidades de la infección fúngica. Los guardias, que ahora observaban con cautela desde una distancia prudencial, se sentían recelosos y desconcertados por su encuentro anterior con los intrusos aparentemente sobrehumanos. Aunque nadie más que MJ se dio cuenta, Peter había empleado sutilmente las artes místicas para escanear el crecimiento de hongos en el brazo de Candace. Sabía que tomaría demasiado tiempo si hacía las cosas como siempre. Aunque también tenía que hacer la cura de una manera que los habitantes de este mundo pudieran producirla sin él, así que para evitar todos los diagnósticos y pruebas, Peter simplemente usó magia para descubrir exactamente lo que necesitaba. El equipo del laboratorio zumbaba con anticipación mientras mezclaba, medía y manipulaba las sustancias ante él. Los guardias, aún con las heridas anteriores, intercambiaron miradas, sin saber qué pensar de este inesperado giro de los acontecimientos. En medio de la danza científica, las manos de Peter se movían con determinación. Las artes místicas le permitieron ver más allá de lo visible y comprender los sutiles matices del hongo. Identificó las debilidades y vulnerabilidades de las cepas fúngicas, obteniendo conocimientos que ningún virólogo convencional podría comprender. A medida que se acercaba la finalización del suero, Edwin y Candace observaban con una mezcla de esperanza y escepticismo. Peter trabajaba demasiado rápido y parecía extremadamente seguro de sí mismo, y este comportamiento les hizo preguntarse si solo estaba bromeando o si era una especie de genio excéntrico. Finalmente, al terminar, un suero verde claro yacía seguro en el frasco sobre la mesa. Y sin decir palabra, Peter llenó una jeringa e inyectó el suero en el otro brazo de Candace. Al instante, la tensión en la sala se disparó. Edwin, incapaz de contener su ansiedad, estalló en ira. ¿Qué demonios haces? No puedes inyectarla sin analizarla primero. Estás jugando con la vida de mi esposa. La voz de Edwin resonó por el laboratorio. Su miedo y frustración se desataron en un torrente de emociones. Ante el arrebato de Edwin, los guardias se removieron inquietos, indecisos entre intervenir y presenciar la posible catástrofe. Peter, sin embargo, mantuvo la calma, sosteniendo la mirada de Edwin con una confianza inquebrantable.
Justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, una exclamación colectiva recorrió la sala. Candace, con los ojos abiertos de par en par, sintió que el dolor de la infección fúngica se evaporaba. Los guardias, boquiabiertos, presenciaron cómo los tentáculos fúngicos se retorcían y se retorcían antes de convertirse en cenizas. El brazo de Candace, antaño un campo de batalla para el organismo invasor, ahora mostraba cicatrices que prometían curación. Edwin, paralizado por la sorpresa, miró a su esposa con incredulidad. Candace, con lágrimas en los ojos, susurró palabras de gratitud y alegría. Gracias, 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 repetía una y otra vez. La actitud tranquila de Peter persistió mientras explicaba. A veces, simplemente hay que confiar en el proceso. Los guardias, recuperándose de su sorpresa inicial, intercambiaron miradas de desconcierto. La escena ante ellos desafiaba toda lógica y desafiaba los límites de su comprensión. Edwin, con las emociones a flor de piel, se acercó a Peter con una mezcla de gratitud y escepticismo. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? La voz de Edwin oscilaba entre el asombro y la sospecha. Peter, mirando a Edwin a los ojos, respondió simplemente. Hice lo que dije que haría. Ahora estará bien. La gravedad del momento la embargó cuando Candace, ahora libre de las garras de la infección zombie, abrazó a su marido, que estaba sentado a su lado, desconcertado por la facilidad con la que Peter logró lo que le habría llevado meses o incluso años lograr. Edwin, abrumado por la gratitud, no encontraba palabras para expresar la magnitud de sus emociones. No sé cómo lo hiciste, pero gracias, muchísimas gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Tras esta intervención milagrosa, los métodos poco convencionales de Peter dejaron huella en todos los CDC. La pareja, que lloraba y se negaba a separarse del abrazo, se sentía profundamente en deuda con Peter, pero sobre todo, impresionada. Al fin y al cabo, ambos estudiaron virología toda su vida, así que sabían lo talentoso que debía ser. Incluso los guardias, que inicialmente eran adversarios, ahora se mostraron respetuosos después de presenciar lo que parecía ser un milagro. Y después de que todos en el laboratorio se calmaran, la cautela y el escepticismo anteriores desaparecieron por completo, Edwin comenzó a desinfectar y vendar el brazo cicatrizado de su esposa. Las cicatrices eran testimonio de la batalla librada y ganada contra un enemigo insidioso. Candace, con una esperanza renovada en sus ojos, susurró su agradecimiento una vez más. Edwin y Candace, ahora convencidos de la eficacia del suero, bombardearon a Peter con preguntas, emocionados de finalmente librar al mundo del brote. Entonces, ¿tu suero destruye las esporas infectadas? ¿Qué hace exactamente? Preguntó Edwin, con los ojos brillantes de anticipación. Peter asintió con una sonrisa despreocupada. Como dijiste, ataca y destruye las esporas, pero también debería actuar como una especie de vacuna, preparando tu cuerpo para que lo repita si es necesario. El cuerpo de Candace ahora debería estar preparado para defenderse de las esporas por sí solo. Claro que tendremos que hacer algunas pruebas para asegurarnos. Edwin no pudo contener su entusiasmo. Tenemos que probarlo, asegurarnos de que funciona como dices. Si funciona, podríamos salvar muchísimas vidas. Peter asintió. Claro, hagamos algunas pruebas. Y el laboratorio de los CDC se transformó en un hervidero de actividad mientras el grupo pasaba el resto del día realizando experimentos. Candace, la paciente inicial, se sometió a diversas pruebas para confirmar la eficacia del suero. Junto a ella, algunos infectados, capturados al inicio del brote, se sometieron, sin su consentimiento, a un escrutinio científico. Los resultados fueron magníficos. El suero, administrado y probado en diversas presentaciones, cumplió con las promesas de Peter. El experimento con gas, en particular, donde encerraron a un zombie en una habitación sellada y liberaron el suero en forma de gas, demostró su potente capacidad para erradicar la infección zombie. El cadáver, antes animado, ahora yacía inerte, sin esporas ni moho. Mientras toda la sala celebraba después de ver al zombie desplomarse en un cuerpo muerto, se dieron cuenta de que este suero tenía el potencial de revolucionar la lucha contra los infectados. Edwin, abrumado por las implicaciones, se tomó un momento para absorber la magnitud de este avance. En medio del júbilo, Peter observó al zombie curado antes de murmurar. ¿Podría funcionar? ¿Qué podría funcionar? Preguntó MJ, atrayendo la atención de todos hacia Peter. Peter atendió al grupo antes de expresar sus pensamientos.
No estoy 100% seguro, pero sí, y solo sí, para aquellos que se transformaron recientemente, y seguimos vivos durante el proceso, el suero podría curarlos. Bueno, sí, ya lo está haciendo, dijo uno de los guardias. Peter negó con la cabeza. No, quiero decir que podrían seguir viviendo después, como Candace, pero de forma mucho más extrema. Un silencio atónito invadió la sala. La idea de que el suero pudiera revivir, por así decirlo, a los infectados en lugar de dejar cadáveres fue un punto de inflexión. El grupo, que antes celebraba, ahora contemplaba el profundo impacto que esto podría tener en su lucha contra el brote. Al asentarse el peso de esta revelación, la expresión de Edwin pasó de la emoción a la contemplación. Si esto es cierto, podríamos salvar innumerables vidas. Tenemos que actuar con rapidez, realizar más pruebas y, si funciona, necesitaremos muchos más suministros y personal. Esto lo cambia todo, murmuró Candace. Peter asintió, reconociendo la urgencia de la situación. Tenemos que actuar rápido. El tiempo apremia. Reunamos más sujetos y hagamos pruebas. Como eran los más fuertes del CDC, Peter y MJ salieron a buscar al zombie ideal para su prueba. Y no tardaron en regresar, arrastrando lo que parecía ser una persona sin heridas, que había cambiado de opinión hacía solo un par de días. Rápidamente, el grupo encerró al hombre recién infectado en una habitación sellada, con la tensión impregnada en el ambiente. El éxito previo con Candace alimentó sus esperanzas, pero esta vez había más en juego. Este hombre, intacto por las heridas y la descomposición, podría ser la clave para un gran avance en su lucha contra los infectados. Sellada la habitación, liberaron el suero gaseoso una vez más, observando con la respiración contenida cómo impregnaba el espacio. La niebla verde se enroscó y retorció, envolviendo al hombre en su danza transformadora. Por un instante, pareció como si el tiempo se hubiera suspendido, y luego la transformación alcanzó su clímax. Al disiparse la niebla, el hombre, antes infectado, yacía en el suelo, con aspecto inerte. La duda se apoderó de la habitación, con rostros marcados por la incertidumbre. ¿Era este suero realmente el cambio que esperaban? Edwin, con una mezcla de ansiedad y anticipación, entró corriendo en la habitación. Arrodillándose junto al hombre, le buscó el pulso. La sala contuvo la respiración mientras Edwin abría los ojos de par en par al comprender. Está vivo. El suero no solo había erradicado las esporas, sino que también había devuelto la vida al recién transformado. Una exclamación colectiva recorrió la sala al comprender las implicaciones de este descubrimiento. Los infectados, en las circunstancias adecuadas, podrían salvarse. La conjetura de Peter se había convertido en una realidad tangible ante sus ojos. La emoción y la esperanza brillaron en los ojos del grupo al contemplar al hombre, una vez infectado, ahora respirando y vivo. Los límites de lo que se creía posible ante el brote se expandieron, y una renovada determinación se asentó en sus corazones. Edwin, con una voz que mezclaba asombro e incredulidad, rompió el silencio. Esto lo cambia todo. Con este suero, tenemos el poder no solo de curar, sino también de revivir a quienes recientemente se transformaron. Podemos salvar vidas a una escala que jamás imaginamos posible. Peter, satisfecho con su trabajo, asintió. Necesitamos empezar a producir el suero en masa de inmediato, dijo, y nadie se opuso. Edwin frunció el ceño de repente. Pero necesitaremos mucha más mano de obra. Este edificio tiene las instalaciones adecuadas para producir el suero en masa, pero necesitaremos personal para administrarlo y suministros para el suero cuando se nos acaben. Peter simplemente sonrió con suficiencia mientras sacaba una radio militar de su chaqueta. Puedo encargarme de la mano de obra, solo empieza a producir el suero. Fin del capítulo 547.